Desde el PSE queremos poner en valor el acuerdo alcanzado y la importancia del mismo en un tiempo como este que nos está tocando vivir. No siempre es fácil acordar entre personas diferentes, por lo que queremos poner en valor el proceso que ha estado marcado por el diálogo entre todos los grupos, que nos ha llevado a consensuar las prioridades, y queremos poner en valor también el resultado, porque hoy presentamos una planificación, como se ha dicho, de 80 medidas en los ámbitos de la cohesión social, de la cultura, de la promoción económica, que cuentan con la financiación necesaria tanto desde la planificación presupuestaria ya aprobada como desde una fuerte incorporación de remanente de tesorería para llevarlas a cabo. Medidas que se centran en las personas, como no puede ser de otra manera en el tiempo que está en juego de forma muy grave la salud, la situación laboral de muchas de nuestras vecinas y vecinos, la notable disminución de ingresos de muchas personas, la enorme dificultad del tejido comercial empresarial que tan necesario es para activar Getxo cada mañana, las dificultades para la supervivencia de las entidades de la cultura, una cultura que sin duda necesitamos apoyar y mantener porque nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y es la que nos ayuda a aumentar el bienestar. Un bienestar que está tocado y que puede estar hundido para muchas personas que experimentan la soledad, porque esta pandemia ha traído también más soledad, más desamparo y más situaciones límite que generan riesgo de exclusión. Desde el Gobierno municipal venimos trabajando sin descanso desde hace más de un año que comenzó esta pandemia, como bien ha referido nuestra alcaldesa, y hoy presentamos nuevas medidas para sostener y transitar este tiempo y para el impulso hacia la salida. Lo hacemos de la mejor forma que se puede hacer y que creemos que es lo que nuestras vecinas y vecinos nos demandan, lo que están esperando de nosotras, que es desde la unión de toda la corporación municipal. Como responsable del área de cohesión social, agradezco el apoyo de todos los grupos a las medidas planteadas, trabajadas con el equipo técnico, un grupo humano que no está en las ruedas de prensa, pero que hace un trabajo incalculable. Garantía de prestaciones económicas, como se ha dicho, para las personas y las familias que las necesiten, tanto para ayudas de emergencia social como para ayudas municipales no periódicas, con una ayuda especial COVID que atiende no solo a las economías más vulnerables, sino que pone el foco también en las familias, en las personas con salarios bajos que normalmente no acceden a prestaciones, pero que han visto incrementados enormemente sus gastos a consecuencia de esta pandemia. Cercanía a nuestros mayores, trabajando de forma comunitaria la soledad, acercándonos a sus domicilios, nuevos apartamentos tutelados, ayudas, aumento de las ayudas para el ingreso residencial. Cercanía a las personas que el sistema excluye, a través de recursos residenciales, de apoyo socioeducativo y comunitario y a través de la creación de itinerarios de inclusión. Programas dedicados a las mujeres, a los jóvenes, a las familias. Refuerzo económico importante a las entidades del tercer sector. Apoyo a los centros escolares. Estudios para el impacto de la COVID con enfoque de género, porque también necesitamos evaluar qué está pasando. Ayudas directas al comercio, hostelería, tejido empresarial, aumento notable de la campaña de Getxobonos, fomento del empleo, impulso de sectores estratégicos, revitalización de lonjas, impulso de las terrazas de la hostelería, apoyo al sector turístico, en la estrategia, en la comunicación, en el acompañamiento, en el apoyo económico, apuesta por la cultura. En fin, 80 medidas, más de 13 millones de euros, en las que se unen un esfuerzo importante en medidas tributarias también, la reducción de tasas para terrazas, basuras, taxis, entre otras. Y colaboración con Osakidetza en la vacunación masiva en los próximos días. Este plan que presentamos hoy es un plan importante, es un plan necesario, es un plan fruto del consenso y ya está en marcha.